Hola amigos de No Tan Jurídico, bienvenidos a un nuevo episodio. Los invito a suscribirse y darle me gusta a esta publicación. Hoy vamos a hablar de la figura del gerente legal. En nuestra profesión existen muchos caminos que nosotros podemos tomar para ejercerla. Trabajar en el sector público es una de ellas, en el sector privado, en una firma de abogados, entre muchas otras opciones. Cada uno de estos escenarios pues tiene distintos retos y requiere de diversas habilidades. Y hoy veremos qué significa ser un gerente legal y qué se espera de él. Y es indudable que las empresas de todos sus tamaños pues enfrentan ciertos desafíos legales de distintas especialidades, por lo que requieren de esa figura tan importante del gerente legal para que pueda identificar el entorno legal y normativo y presente recomendaciones a las distintas áreas y que interactúe de forma eficiente con ellas, convirtiéndose entonces en un consejero legal, pero también en ese escudero y guerrero que protege a la empresa en los asuntos jurídicos. Para hablar de este tema, nos acompaña un experto, Juan Camilo Medina. Es abogado, especialista en propiedad industrial, derecho de autor y nuevas tecnologías, magíster en Business Administration de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con estudios en dirección jurídica de empresas de la Universidad de los Andes y coaching en gerencia y liderazgo. Ha sido destacado 2 veces por la publicación inglesa Legal 500 como uno de los 100 abogados más influyentes e innovadores de Colombia y se ha desempeñado en el pasado como legal manager de varias multinacionales de tecnología y además es miembro del International Technology Law Association. Quisiera de todas maneras que ahora más adelante nos cuente un poquito sobre su experiencia y Juan Camilo, bienvenido a No Tan Jurídico. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias por tenerme acá en este espacio tan interesante. Bueno, ¿qué lo llevó al sector privado y a interesarse por los temas de dirección jurídica? Bueno, yo creo que como todos salimos de la universidad, del pregrado y no sabemos qué hacer, viene todo inesperado, donde tú estás buscando trabajo, viendo qué oportunidades hay, sobre todo para los que recién salíamos en ese momento de pregrado, y la oportunidad de entrar a una multinacional que se llama Visagi. Es una multinacional de tecnología que automatiza procesos. Yo vengo de abogados, en pregrado trabajé 2 años y medio en una firma de abogados de asesoría y digamos que identifiqué que mi gusto era estar en la empresa, estrategias, temas legales que en una compañía se requiere. Yo entré a una multinacional de tecnología sin conocer de a fondo tecnología, era un estudiante como cualquier otro que se interesa por temas de tecnología, pero que no conocía de fondo. Entonces ahí es donde empieza mi carrera, empiezo a revisar temas jurídicos, donde me voy a conversar con ingenieros, entender qué significa un software, qué se requiere, entender un poco las necesidades que son muy distintas a una empresa convencional y obviamente ya en un campo multinacional, que no solamente es en Colombia, sino pues clientes que tienes en Estados Unidos, en Europa. Entonces empieza a ser como un poco abrumador empezar a temas de tecnología, temas legales y añadiendo el tema de multinacional. ¿Por qué esa decisión de hacer un MBA? ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a trabajar ya en un entorno corporativo, se da cuenta que hay falencias de abogados o que en el pregrado pues no nos enseña por nuestra formación y nos damos cuenta que tenemos que interactuar con clientes, digo yo en algunas publicaciones, que es con el equipo comercial, con el equipo financiero, con el equipo de marketing, con el equipo de recursos humanos, y te das cuenta que te hacen falta algunas herramientas para poder entenderlos desde el punto de vista de la empatía y poderles dar, digamos, una asesoría integral. Entonces yo tuve la oportunidad de ser secretario de la junta directiva de la empresa donde yo estaba y evidencié que por supuesto tenía vacíos enteros en temas de marketing y dije que sería interesante complementar mi profesión de abogado con otros estudios que me permitían primero entender a mis clientes, como yo les digo, pero también generar valor, no solamente desde el punto de vista, sino entender ya las necesidades del otro y con base en eso dar tu aporte jurídico y no tan jurídico también a veces. En las materias que vio en el MBA, ¿cuál le parece más importante relacionado con su labor dentro de la empresa? Yo creo que todas son muy importantes porque ingenieros económicos, de marketing,
temas de recursos humanos, temas de estrategia, gobierno corporativo. Y cuando uno se enfrenta, y los abogados in-house que me escuchan, nos vemos enfrentados todos los días a nuevos desafíos que involucran. Entonces yo creo que todas son importantes. Saber leer un estado financiero es muy importante desde el punto de vista de estrategia, cómo perfilar los KPIs o los objetivos del área con los de la compañía, y solo se logra entendiendo dónde estás trabajando. Entonces, creería que todas son importantes para dar esa asesoría integral. Bueno, primero se nos puede hablar un poco de qué es el gerente legal, sobre todo qué hace el gerente legal, cuál es en principio el día a día de un gerente legal. Sí, a ver, el gerente legal tiene muchas funciones, pero está como 4 principales. La primera es darle asesoría jurídica a todas las áreas de la compañía, ¿cierto? Eso no quiere decir que sepamos de todos los temas jurídicos, porque si bien es cierto, tenemos que conocer la empresa en el sector donde trabajamos. Es cierto que hay algunos aspectos que no manejamos. Un ejemplo, en mi caso tributario. ¿Qué hacemos? Obviamente tenemos abogados externos que nos ayudan a solucionar las inquietudes que las áreas funcionales tienen en la compañía. Es darle respuesta primero a todas las inquietudes jurídicas que la compañía tiene con ocasión al giro ordinario de sus negocios. Por otro lado, tenemos la prevención de riesgos legales de la compañía. ¿Y esto qué quiere decir? Es conocer la compañía a tal punto que uno conoce cuáles son los riesgos de nuestro sector y anticiparnos a ello. ¿Y cómo lo podemos hacer? Estar actualizados en temas normativos, qué legislación obviamente sale con relación a nuestra área, y capacitar a las personas en dichos riesgos, darle respuestas a las autoridades, superintendencia de sociedades, superintendencia de comercio, y digamos que tener esa responsabilidad de darle respuestas a estas entidades. Y como te mencioné anteriormente, lo más importante es concientizar al equipo y generar estrategias de capacitación para que todos estemos hablando el mismo idioma. Esas son las dos más importantes, pero que también tenemos que gestionar dentro de nuestra área como gerentes legales, el presupuesto de nuestra área. Porque nos asignan, y es generar el presupuesto del año del área legal, y ahí tenemos que estar muy acordes o estar alineados con los indicadores también de la compañía. Y con base en los indicadores y previendo futuros riesgos o lo que se quiera desarrollar dentro de la compañía, pues desarrollas, digamos que el presupuesto y gestionar los abogados externos, que es una tarea muy importante del gerente legal, porque no solamente se trata de conseguir muy buenos abogados que le agreguen valor a la compañía, sino también gestionarlos económicamente, ¿sí? En el mercado colombiano y en el mercado latinoamericano tenemos diferentes firmas de abogados con diferentes precios, diferentes calidades, y es identificar la mejor firma que le dé la respuesta jurídica a la compañía bajo el precio o presupuesto que tiene destinado el área para tal. Bueno, y aquí nos hablaba un tema importante, es el gerente legal tiene que conocer su sector, ¿cierto? Y mantenerse actualizado. Entonces, ¿cómo mantenerse actualizado? ¿Qué recomendaciones, qué sistema encuentra usted para mantenerse actualizado frente a los cambios legislativos y regulatorios de ese sector en que el gerente legal está asesorando? Sí, sin duda, la academia, en mi caso, tengo la oportunidad también de ser de profesor en mi Universidad Externada de Colombia, pero también estar vinculados a diferentes organizaciones que están hablando el mismo idioma de la compañía, donde se discuten estos temas, donde se están presentando diferentes actualizaciones normativas en el sector. En mi caso, por ejemplo, yo que siempre el sector de tecnología a veces es desafiante porque a veces no hay la legislación para dar respuestas a los problemas tecnológicos que ocurren. Pero sin duda alguno, el tema de estar en asociaciones, estar en la academia, permite estar todo el tiempo actualizado, y que con base en esas actualizaciones uno también al equipo o a la empresa. Ante Jairo, y es que como abogados in-house o como el gerente legal o los abogados que están en una compañía, hablar en un lenguaje no tan jurídico. ¿Por qué? Porque los abogados siempre tenemos fama de tener un vocabulario súper complejo, pero cuando ya hablas con el ingeniero, con el gerente general, con el CEO, con el financiero, este tipo de vocabulario a veces aburre y a veces uno no puede transmitir lo que quiere hacer en su momento. Entonces lo importante es entender y hablar bajo la empatía, el lenguaje sencillez y el lenguaje claro lo que quieres transmitir. Entonces en ese sentido, actualizarse normativamente, actualizarse
en lo que esto también es importante transmitir eso al equipo de trabajo. Bueno, entonces ya nos decía de lo que estamos hablando, ya encontramos entonces una diferencia importante entre un abogado que trabaja, digamos, en una firma de abogados con un abogado, y ese es el lenguaje mucho más simple para que las otras áreas ricas entiendan el mensaje que ustedes quieren. Pero, ¿qué otras diferencias hay entre un gerente legal y un abogado del sector público? Sí, claro. Yo creo que otro punto importante, y lo mencioné creo que anteriormente, es el tema de la empatía. En el escenario trabajamos con diferentes profesiones, diferentes profesionales, donde su formación no es necesariamente jurídica. Entonces tenemos que tener ese lenguaje empático y entender que, por ejemplo, el comercial lo tienen para vender y él quiere cerrar sus negocios y necesitan el abogado necesariamente para vender. Pero usualmente dicen, no, el abogado es la piedra en el zapato para poder cerrar el negocio. No dañar el negocio. Para dañar el negocio. Y resulta que uno lo que es el habilitador de los negocios, protegiendo obviamente a la compañía. Entonces, es entender también la necesidad del otro, entender que el comercial quiere vender y es lograr esa inteligencia y esa empatía para poder hacer un equipo con los diferentes equipos, bien sea financiero, recursos humanos o marketing, poder llevar a cabo los proyectos que se requieren. Otro tema importante, el lenguaje, tiene que ser simple. Es decir, no caer en la simplicidad de decir como envío cualquier cosa, sino dar simple, ser muy simple en el mensaje. Al gerente general, al CEO, al de marketing, nosotros como abogados estamos habituados a enviar que la ley dice acá, que la jurisprudencia. No, a ellos les interesa es entender si se puede o no se puede hacer y qué riesgos manejas. ¿Sí? Fundamentados, por supuesto, en la ley y en la jurisprudencia, pero el mensaje es muy sencillo, que seas una patrona dentro del equipo. Y yo creo que es importante también conocer a fondo el negocio donde estás. Eso es muy importante porque a veces pasa que los abogados de una forma integral dentro de la empresa no entienden ni el negocio y así es muy difícil poderle prestar atención a la compañía en los aspectos jurídicos. Entonces, por ejemplo, en este último punto, ¿qué diferencia hay? Es que el abogado de hijos sí conoce a fondo el negocio y se apalanca al abogado externo para una respuesta jurídica. El abogado externo no necesariamente tiene que saber el área o ser un experto en el negocio de la compañía. Para eso está poderle traducir en las palabras de abogado al abogado externo qué es lo que se requiere para llevar a cabo algún proyecto jurídico. Dentro de su experiencia en lo que ha tenido legal, ¿cuál ha sido el desafío más grande al que se ha visto enfrentado? Yo creo que el desafío más importante es que realmente los clientes internos te copian. Es decir, que realmente el mensaje dar sea de buen recibo de los demás. ¿Por qué? Porque, como te mencionaba, la gente tiene esa mala impresión que complican todo, que si está un abogado involucrado es porque hay problemas y no necesariamente. Entonces, yo creo que el desafío más interesante, en mi caso, que lo he venido trabajando un montón a través de diferentes estudios en temas de liderazgo y demás, es tener ese lenguaje de par a par y poder transmitir lo que yo quiero, digo que se exprese en los proyectos de la compañía. Poder lenguaje, ese lenguaje claro y asertivo para que los demás vean en el abogado in-house un habilitador de negocios y una pieza clave en la estructuración de negocios de la compañía. Entonces entiendo, digamos, los retos más importantes han sido, primero, tratar de transmitir, que era lo que veníamos hablando de forma sencilla, pero dos, cambiar un poco la visión que se tiene de los abogados. No, que no entre el abogado, por favor, porque nos va a dañar el negocio, sino al contrario, que entre el abogado, que nos va a ayudar, claro, nos va a blindar y va a hacer que esto salga adelante, pero salga adelante bien. ¿Qué otra habilidad específica requiere un abogado in-house o en este caso un gerente legal? El tema de gerenciar, porque no solamente nos damos respuesta a problemas jurídicos concretos, sino que acá también hay que gerenciar un área y eso requiere tener formación en temas financieros. Te entregan una bolsa de dinero anual en la que tienes que gestionar de manera correcta, porque si se acaban los 3 primeros meses, el financiero te va a... Entonces tienes que buscar la estrategia y ser esa persona que pueda proyectar los gastos el próximo año o en el año fiscal que se requiera y pedir esa plata al final. ¿Por qué? ¿Qué gastos pueden tener? Obviamente abogados externos, capacitaciones y todo lo que tenga que ver con gastos internos del área como tal. Entonces,
no solamente es gestionar, decir cómo vamos a invertir en esto, invertir en lo otro, sino gestionarlo de manera correcta. Otro tema al equipo, porque si bien los que estamos en un área legal, la mayoría somos abogados, y te digo la mayoría porque hoy en día hay equipos legales que se componen de economistas, de científicos de datos y demás. La mayoría somos abogados, también somos especialistas en determinadas ramas. Y todos aprendemos y todos somos buenos en diferentes ramas. Entonces, me parece que un reto importante es conocer el equipo. Y cuando digo conocer el equipo es conocerlo de tal forma que tú sepas, Jairo es bueno haciendo esto y lo voy a motivar para que lo siga haciendo. Conocer las necesidades también de los abogados, porque los abogados, además de ser abogados, también somos humanos que también tenemos proyectos personales, tenemos gustos también en el derecho, y es entender que gusta el equipo para potencializar esas habilidades. No solamente o darles trabajo en lo que están haciendo, potencializar esas habilidades con diferentes capacidades, cursos y ser una compañía, o más bien un área muy estratégica dentro de la compañía. Esto obviamente tienes que también agregarle al tema de la innovación, integrar herramientas tecnológicas que hoy en día tenemos de inteligencia artificial y cómo podemos facilitar que, por ejemplo, los SLAs o los niveles de servicio que tenemos en el área sean mucho más rápidos, sean mucho más, digamos que estratégicos a la par de los equipos comerciales para dar respuestas concretas y respuestas rápidas a la velocidad que dan los negocios. ¿Qué otra recomendación le daría a un gerente legal para gestionar su eficiente? Uno, yo creo que capacitar, todo el tiempo estamos capacitándonos, yo creo que es inherente al abogado leyendo, estudiando, capacitándonos, pero no solamente en los temas jurídicos, sino en otras áreas. Como te lo mencioné, Jairo, hace unos instantes, yo tomé la decisión de hacer un MBA, pero no necesariamente uno puede fortalecer sus habilidades en cursos cortos de finanzas, de estrategia, de liderazgo, que son muy importantes a la hora de gerenciar un área legal. Hoy en día, hablar de soft skills está teniendo un gran... Antes, el soft de lo suave no era tan protagonista como hoy en día sí lo es, porque la inteligencia artificial y la tecnología está objetivizando más el trabajo de los abogados. Y que es más, está cobrando más importancia el tema de los soft skills dentro de un área. El sentir humano, el que puedas hablar con una par y que no sea una máquina. Porque si tú me lo preguntas, hoy en día hay muchos emprendimientos jurídicos enlazados con temas de inteligencia artificial o otro tipo de tecnologías que pueden, por ejemplo, realizar contratos, realizar contratos y demás, pero es el abogado el que tiene que aprender esas habilidades tecnológicas en prácticas en el escenario corporativo. Yo creo que eso es importante, el tema de la capacitación en otros temas y el tema del liderazgo. Yo creo que es un tema que no sé si todos los que están escuchando acá han tenido su formación de pregrado. Es un tema muy motivar a un equipo. Hace poco tuve la oportunidad de publicar un artículo con referencia y mencionaba que hay estudios donde dicen que el factor dinero no es lo que manda. Hay otro tipo de motivaciones que hace que el trabajador se ponga la camiseta, y no estoy hablando de ponerse la camiseta de trabajar hasta las 10 de la noche, es que sea eficiente en sus áreas laborales porque cree en el proyecto. Y eso es mantener motivado a un equipo que entienda cuáles son los objetivos de la compañía, no solo el área legal, sino la compañía como tal, y que sepa que todos los que trabajamos en la compañía estamos remando en el mismo barco. Bueno, y usted nos hablaba, muy importante, que la labor de ustedes es interactuar con todas las otras áreas. Y nos hablaba de la sencillez para lo que quieren, etcétera, etcétera, pero ¿cómo gestionar uno esa interacción entre el equipo de uno con las demás áreas? Sí, yo creo que la relación que uno tiene con su equipo de trabajo a veces es distinta con los demás stakeholders de la compañía, porque los stakeholders están esperando una respuesta de algún input, de lo que te están preguntando, mientras que acá mientras que el equipo está construyendo digamos que un propósito. Yo creo que el valor fundamental acá es la empatía, no solamente desde el punto de vista o la habilidad de la empatía de poder desarrollarte al punto de poder comunicarte con tu equipo, sino también con las demás áreas, y entender que todos trabajamos en un mismo escenario, que todos estamos direccionando hacia un mismo objetivo. Y acá te cuento algo, Jairo. Yo creo que, digamos que me he dado cuenta que algunos colegas en el sector se sienten en la capacidad de tomar decisiones finales para la compañía, y eso uno puede caer en ese error.
¿Y por qué digo que puede caer en el error? Porque cuando uno está en un gerencial, como es el área legal, un CEO u otro gerente te puede preguntar si se puede o no se puede hacer algo. Y nosotros, los del área jurídica y específicamente el gerente legal, sugiere a través de qué, de riesgos y analizando situaciones. ¿Y quién es el que va a tomar finalmente la decisión? El gerente general o el CEO. Entonces, porque para eso es su función, para eso le están pagando al CEO, que con base en recomendaciones que el equipo financiero, el equipo de marketing y el equipo legal le hagan con base en un tema donde él tome la decisión. Entonces yo creo que, Jairo, acá es quitarse obviamente esa camiseta de decir como yo soy el que decido qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la compañía porque yo soy legal, sino más bien es recomendar el holder base en algunos riesgos. Venga, respecto a este negocio, cerrar este negocio trae estos riesgos. Y el gerente general, con base en los demás riesgos que le hayan presentado a los demás áreas, toma la decisión si vamos o no vamos. Bueno, y usted nos habla ahí de esos riesgos muy importantes de sí o no vamos, y eso se presenta mucho con la innovación. Entonces, ¿cómo sería ese balance, diría usted, entre esos riesgos y la innovación? ¿Y cómo hacia qué lado nos iría? Sí, a ver, yo creo que con el tema de la pandemia, sí, el actor principal en que muchas empresas tomaran la decisión de innovar en la forma de trabajar, en la forma en que se presentan los documentos, que se presentan resultados y demás. Y muchas empresas dieron como ese paso en temas de innovar de cómo se trabaja. Muchas empresas y muchas entidades financieras, por ejemplo, les resultaba ilógico o irreal trabajar desde la casa. Hoy en día vemos que bajo unas consideraciones de seguridad, bajo unas medidas de seguridad, pues se puede lograr cambiar ese tipo de situaciones. Innovar no siempre quiere decir traer tecnología, sino es cambiar las formas de cómo se hacen las cosas. Hoy en día las compañías y las empresas donde yo he trabajado, que son de tecnología, quieren innovar con a la mano de la tecnología. ¿Esto cómo es? Automáticos, ¿sí? Es decir, que los requerimientos no se hagan a través de correos electrónicos o a través de Slack o Teams, que son como las mensajerías instantáneas de las empresas, sino que se haga a través de un software donde quede la traza, por ejemplo, de documentos, ¿sí? Donde quede las autorizaciones. Y esto ya existe hace muchísimo tiempo, que las empresas hasta hoy en día están viendo y están interiorizando que esto es importante para facilitar los negocios, para tener mayor tiempo en no pensar temas, en temas, digamos que administrativos del día a día, sino enfocarse en temas de estrategia. Yo creo que las empresas hoy en día lo están haciendo y más los abogados también. Los abogados y en las áreas legales estamos empezando a utilizar herramientas de inteligencia, nos ayudan a revisar contratos, a generar contratos. Y te hablo de una herramienta que hice hace poco en mi experiencia pasada, que es una herramienta tecnológica en la que tú pones al cliente, al tercero, y este software es capaz qué cláusulas incluyen en el contrato, por ejemplo, dependiendo del nivel de riesgo. Porque usualmente los que trabajamos en multinacionales tenemos que no necesariamente tengan áreas que hagan todo el tema de compliance o el KYC, sino que este tipo de softwares lo que hacen es hacer esta labor y sugerir cláusulas para que la empresa, digamos, que tenga una mayor seguridad en los contratos que firma. Entonces yo creo que para redondear esto, Jairo, sí, la innovación puede estar atada a herramientas tecnológicas y hoy en día tenemos un montón, pero también es la forma en cómo vemos y cómo hacemos las cosas, que yo creo que hemos venido cambiando poco a poco en Colombia y por supuesto en el mundo con base en el tema de la pandemia. Bueno, y usted nos habla de datos importantes del área legal. Uno es manejar el presupuesto. Entonces quisiera hacerle aquí dos preguntas. Uno, ¿qué recomendación a manejar de forma eficiente el presupuesto? Porque ya hablaba y decía, ojo, tengan en cuenta que no se les puede acabar dentro de los primeros meses el presupuesto, pero ¿qué recomendaciones daría para gestionarlo eficientemente? Y dos, en línea hablaba de mantener motivado al equipo, ¿qué otras formas podrían ser que ayuden a motivar al equipo? Usted nos decía, uno, listo, no solamente el dinero, sino también que sientan un propósito, pero ¿qué otras formas o cómo se podría? Respecto a la primera pregunta, que es el tema del presupuesto, usualmente en los meses de octubre, noviembre, el área financiera darle un Excelcito a todas las áreas para que empiecen a proyectar el presupuesto para el año entrante. Usualmente se proyectan diferentes gastos que va a tener el área y es como hacer la carta al niño Dios, ¿sí? A Papá Noel, donde quiero esto, quiero lo otro, y después vemos que tanto el CEO o el financiero empieza a tachar esa lista al niño Dios.
Pero yo creo que la primera recomendación es hablar claro con el área financiera, porque ahí se juega en un tema el área financiera tiene un presupuesto, pero no te lo revela, y el área legal está apuntándole a un presupuesto mucho mayor, conciliar ese número. Yo creo que si hay transparencia en el número, hasta dónde podemos llegar, yo creo que se puede hacer una proyección más acertada el presupuesto del área en su momento. Es por eso yo he mencionado siempre y bajo mi experiencia, siempre reunirme con el financiero o con el CEO y establecer claro cuál va a ser el número que tienen proyectado y obviamente con base en los números que tiene la compañía que se le va a asignar a la legal y con base en ese número empezar a gestionar y proyectar el presupuesto para el año entrante. Otro tema importante y es un tema inherente también a los abogados in-house son las capacitaciones, no solamente en Colombia, sino en el exterior. Y mostrarles al equipo gerencial, al CEO, al financiero, por qué es importante esa capacitación o mi asistencia a ese tipo de eventos. ¿Cuál va a ser el ROI? ¿Cuál va a ser ese retorno de inversión que va a tener la compañía en que yo vaya a él? Que pedimos el patrocinio de la compañía para asistir a esos eventos y no solamente desde el punto de vista de viáticos y demás, sino también la inscripción, y es un importante. Pero digamos que no de cuál va a ser ese retorno que le va a llegar a la compañía. Y me parece que eso es importante, que el gerente legal tenga claro cuál van a ser esos inputs que va a pasar después de esa capacitación para yo poder contribuir en la compañía. Y finalmente, ¿cómo voy a gestionar yo los abogados externos? ¿Por qué? Porque hay diferentes formas como los abogados externos cobran. Muchas veces por horas, por proyectos, y ya va a depender del gerente legal cómo le gusta que le cobren los abogados externos. Por ejemplo, en mi caso, no me gusta que me cobren por horas. Me gusta que tenga un proyecto específico para yo poder reunirme con el abogado externo, poderle enviar un correo y que no me lo vaya a cobrar, ¿sí? Que podamos trabajar en torno al proyecto específico y no que por cualquier iteración que yo voy a tener con el abogado externo, pues me vaya a cobrar un dinero. No quiere decir que sea mal. En mi experiencia me ha funcionado más y para tener de cara al presupuesto que cada dado a un valor específico. Yo creo que esos temas son importantes, tener una previsión y provisión desde la construcción del presupuesto, porque hay otro tipo de fenómenos que puede ocurrir que no podemos prever. ¿Cuál? Algún tipo de demanda. Y que tengamos que sacar algún dinero para pagar a abogados externos y que nos apoyen en el tema del litigio. Eso es difícil, digamos que prever. Es un caso o un litigio andando, por lo cual también se recomienda que entre el presupuesto exista un dinero reservado en caso de que esté un litigio, sobre todo si es que es una empresa que maneje clientes B2C. Y de la motivación. Y el tema, creo que para mí lo más importante es que el equipo entienda los objetivos de la compañía y los objetivos, por supuesto, del área. Usualmente, al principio del año fiscal, se comunica al equipo cuáles van a ser esos objetivos estratégicos de la compañía. Algunas empresas también tienen objetivos. Y con base en los objetivos, integrar al equipo y desarrollar los objetivos específicos del área. Porque es importante integrar al equipo, porque con base en las ideas, cuáles van a ser los objetivos que le vamos a apuntar, que obviamente tienen que ir de la mano con los objetivos de la compañía y hacer parte es muy importante. Y no solamente comunicar al equipo, no, es que usted solamente limítese a hacer contratos, usted limítese a revisar contratos y muchas veces involucrarlos en los proyectos y en los objetivos de la compañía, porque el abogado no solamente es un abogado que esté redactando tales o conceptos o revisando contratos, sino que él tiene que entender para qué lo está haciendo, cuáles son los objetivos que clave y tratando para que esto se materialice. Entonces, además de las capacitaciones que te estaba mencionando anteriormente, además de entender qué es lo que le gusta, es involucrarlo en la práctica y con el objetivos de la compañía. Solo así me parece a mí que el equipo puede estar alineado con los objetivos de la compañía y eso obviamente genera un sentido de pertenencia importante. Usted nos hablaba de los gerentes legales, obviamente se apoyan en abogados externos. ¿Qué esperan ustedes externo y cómo seleccionan a ese abogado? Ese abogado, ¿por qué esa firma y por qué no la otra? Tema bien interesante porque a veces necesitamos, por ejemplo, una asesoría en temas de litigio. Usualmente los abogados in-house, que son pequeños, porque hay empresas de misiones de litigio, sino que lo dejamos en las manos de abogados externos.
Y usualmente es cómo nos presentan, cómo nos presentan el caso y qué tanto saben del sector al cual está asesorando. Porque no es lo mismo una firma cuya experiencia sea solamente, por ejemplo, en energético o en petróleo, que una energía, perdón, que una firma de abogados que es quien entiende el sector de tecnología. ¿Y por qué te lo digo? Porque el lenguaje cambia. Los abogados que trabajamos en diferentes sectores tenemos un lenguaje y tenemos unas necesidades puntuales del sector que no todos los abogados tienen. Entonces, yo creo que más allá del precio, que es un tema importante a tomar en cuenta, por lo que hablábamos anteriormente del tema del presupuesto, un tema muy importante es que entienda y que entienda el cliente, que entienda el sector al cual está dirigido. Que, por ejemplo, si yo lo contrato, entienda por ejemplo, si yo estoy inmerso en un litigio alrededor de un software, entienda que, ¿sí? Que no solamente sepa o que tenga skills de temas de litigio, sino que, oiga, venga, yo entiendo lo que quiere decir, entiendo lo que quiere la compañía y yo lo puedo apoyar desde el punto de vista de litigio. Obviamente el abogado de hijos también tiene un factor muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente es presentarle el caso y se acabó y mirar cómo lo hace, sino tener reuniones estratégicas donde le podamos dar de una forma, como bien decimos también en el sector, como masticado al abogado externo, para que él entienda de una manera mucho más rápida y ágil lo que se quiere y con una expectativa para lograr. Entonces yo creo que es que realmente, primero, el sector, que entienda el cliente y que realmente tenga una comunicación permanente con el cliente. Entonces pasa que tenemos abogados en firmas muy grandes y entonces hoy en día me está atendiendo un abogado, resulta que la semana siguiente este abogado está trabajando en otro caso y me envían otro, me toca volver a explicar y explicar. Porque algunas veces hay abogados y hijos que nos gusta trabajar con abogados o firmas boutique porque realmente están muy en contacto con el cliente final. Bueno, y ya para terminar, sé que le gusta la música, toca la guitarra y el bajo. Cuéntanos un poco de ese gusto, cómo llega allá. Sí, yo creo que desde el colegio, yo en el colegio tenía mi banda, teníamos una banda de tropipop español que se llamaba Sin Previo Aviso. En un momento de mi vida sí, pensé en estudiar música, pero llegó el derecho a contaminarme, a decir como, oiga, no, venga, complemente su vida con la música como hobby. Pero fíjate que después de que entré al mundo del derecho, he tenido la oportunidad de trabajar con artistas. Cuando yo te mencioné que mi paso inicial y mi primera experiencia en el derecho fue una firma y fue una firma especializada en entretenimiento. Entonces orábamos no solamente desde el punto de vista de audiovisual, sino también músicos. Entonces estar metido en ese tema y hoy en día comparto mi pasión con mi esposa que canta y bueno, de vez en cuando nos escapamos del mundo para meternos en la música. Bueno, qué bueno. Gracias, Juan Camilo. Gracias, Jairo, por este espacio tan interesante y te animo a que sigas haciendo ese tipo de podcast que yo sé que a los abogados nos interesa conocer diferentes mundos, perspectivas y que nos pueden complementar obviamente nuestro ejercicio. Bueno, y gracias a todos los años llamado No Tan Jurídico. Nos vemos en el siguiente episodio.